Hoy vengo a hablarte que es tiempo de crecer. La palabra de Dios en el Salmo 24, versículo del 1 al 2, nos enseña así la palabra de Dios. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La gran pregunta que me hago como hijo de Dios, como siervo del Todopoderoso, es que si de Jehová la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan, ¿por qué la iglesia del Señor Jesucristo no ha alcanzado nada y no ha impactado con el poder del Evangelio este mundo? Y lo que me vino a la mente, lo que Dios me reveló, es porque no han creído en lo que dice la palabra del Todopoderoso. La palabra de Dios también nos dice en los Salmos capítulo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si Dios le da esa promesa a sus hijos, ¿por qué la iglesia del Señor Jesucristo no está conquistando nada? ¿Por qué la iglesia del Señor Jesucristo todavía tiene una mentalidad de iglesias pequeñas? De que si tenemos 50 o 100 estamos muy bien y se han limitado y no han crecido porque no han creído en la verdad de la palabra de Dios. Desde el comienzo del Génesis, Dios les dijo, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Nuestro Dios es un Dios de crecimiento, claramente lo dice en Isaías, su reino no tiene fin. Dice la palabra de Dios, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Iglesia del Señor Jesucristo, es tiempo de volver a la palabra de Dios, a creer lo que esta bendita palabra del Todopoderoso dice. Si ella dice que todo lo que pise la planta de mi pie, Dios me lo va a dar, debemos de pararnos en fe donde quiera que vayamos y Dios nos va a dar la victoria. Si la palabra de Dios dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, así será. Yo tendré trabajo, tendré bendiciones y tendré una familia fructífera. Si la palabra de Dios dice que ninguna plaga tocará mi morada, así será. Si la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, así va a ser. Si la palabra de Dios dice que nosotros recibimos poder cuando recibimos el Espíritu Santo, así es. ¿Por qué hoy en día a la iglesia del Señor Jesucristo no se le enseña esto? Se nos ha enseñado por años un cristianismo histórico, pero el cristianismo es real. Esta palabra tiene vida. Esta palabra es Dios hablándonos. Tenemos que conocer al autor y consumador de la fe a través de su palabra. Tenemos que saber a quién Dios servimos. Sabemos que Dios no nos quiere estancados, sino Dios quiere que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida, física, material y espiritualmente. Dios no nos quiere mediocres. El Señor Jesucristo discipuló a 12, los sacó del vulgo, sí es cierto, los sacó del vulgo, pero no se quedaron en el vulgo, se prepararon. En 3 años el Señor Jesucristo derramó su vida sobre ellos y les mostró cómo debían conducirse a este mundo vil y pecaminoso. Y cuando el Señor Jesucristo ya no estaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pedro oraba como el Señor Jesucristo lo hacía y los muertos resucitaban. ¿Por qué? Porque creyeron en las enseñanzas del maestro de Galilea. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo entraba en esos cultos religiosos y sanaba a uno de la mano seca. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo usaba sus costumbres de los judíos para enseñarles la verdad.
Y hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo no está creciendo ni en conocimiento, ni en oración, ni en lectura de la palabra. No está creciendo, pero ni en números. Hay iglesias muertas y vacías que el espíritu de crítica se ha apoderado de ellas y no han crecido. Porque el espíritu de crítica no les hace ver las bendiciones de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos la mentalidad de que si vamos a levantar una obra, empezamos en una casita, empezamos poco a poco y creemos que nosotros vamos a traer a la gente, y no es así. La palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo que va a traer a la gente que ha de ser salva. Pero si nosotros damos los pasos de fe y hacemos un lado esa mentalidad mediocre de empezar en una casita y rentamos un local, si damos ese paso de fe, Dios va a responder y va a derramar su gloria y va a llenar ese local. Yo no estoy diciendo que Dios no puede empezar en esa casita. Claro que sí pueden empezar en esa casita. Así empezaba la iglesia en los tiempos primitivos. Pero ya no estamos en los tiempos primitivos. Ahorita estamos en el siglo XXI, donde Dios se está moviendo de diferentes maneras. Y yo sé que si yo doy los pasos de fe y rento un local grande, Dios lo va a llenar, porque no soy yo, no es la elocuencia de mi predicación, es el poder del evangelio, el poder de Dios que cambia y transforma vidas. Es tiempo de volver a la palabra de Dios, es tiempo de creer en ese Dios todopoderoso que quiere que su iglesia crezca. A mí me da tristeza ver templos católicos, de masones, de testigos de Jehová mejor que las iglesias evangélicas. Eso es una vergüenza para el pueblo evangélico, porque el pueblo evangélico, el diablo les ha metido una mentalidad mediocre, como la de Gedeón, que no tenemos dinero, que no podemos hacer esto, que no podemos ocupar los lugares más grandes de nuestro país. Y el diablo nos ha metido en nuestro cocuyo religioso para que la iglesia no se haga notar. Pero yo vengo a decirte, como los libros de Cantares, que Dios quiere escuchar la canción de la tórtola. Dios quiere que la iglesia le muestre su rostro. Dios quiere que la iglesia salga del anonimato, que salga de las peñas. Dios quiere escuchar el canto de la iglesia. Dios quiere escuchar el regocijo. Dios quiere escuchar la voz que dice que en ningún otro hay salvación, que solo en Jesucristo. El Dios que da crecimiento, el Dios que bendice, el Dios que prospera, el Dios que sana y el Dios que nos lleva al éxito. Yo vengo a decirte que mi Dios es un Dios de crecimiento. Si el tuyo es un Dios de estancamiento, déjame decirte que no es el Dios de la palabra que yo leo. El Dios de la palabra es el que desde el principio dijo: en el principio yo creé, dice Dios, los cielos y la tierra. Desde el principio mi Dios me enseña que es un Dios creador, un Dios de crecimiento. Cuando le dice a sus discípulos, a Adán y a Eva: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Mi Dios es un Dios creador y un Dios de crecimiento. Es tiempo, iglesia, que despertemos, que dejemos esos moldes religiosos, que crezcamos, que evangelicemos. El evangelio más poderoso, el evangelismo más poderoso que usó el Señor Jesucristo en sus tiempos fue cara a cara. Él dice que él iba y buscaba al enfermo, él buscaba a la prostituta, él buscaba al recaudador de impuestos. Él iba donde estaba la gente perdida, y es allí cuando el Señor Jesucristo tuvo éxito. El evangelismo explosivo es cara a cara, personal. Ese es el evangelio que da fruto a 100%. Dios quiere darnos crecimiento, pero ese crecimiento nos los va a dar cuando nosotros demos los pasos de fe y declaremos que de Jehová
es la tierra y su plenitud y el mundo y en el que Él habita. Y cuando nosotros le pidamos a Dios las naciones, y Él nos va a dar como posesión todas las naciones y los confines de la tierra, pero será cuando la iglesia del Señor Jesucristo tome su lugar, tome lo que pertenece, agarremos esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones y para deshacer toda obra del diablo. Cuando la iglesia del Señor Jesucristo despierte de su sueño y empiece a creer en lo que dice la palabra de Dios, seremos unos conquistadores poderosos, y es allí cuando se declarará, como dijeron en el libro de los Hechos, los que trastornan el mundo aquí también han llegado. Que Dios te bendiga.